porque el órgano se queda en Roma y desde el Imperio Bizantino, en Constantinopla, regalan un órgano al padre de Carlomagno, a Pipino el Breve, y entonces ya ese era como un regalo lujoso entre reyes, pues, con cuestiones diplomáticas, ¿no? Pues mira, te voy a regalar un artilugio que hace música y así pues quedo muy bien contigo y ya está. Y así llega el órgano a Europa occidental y de ahí pasa a los monasterios en el órgano medieval. La verdad es que hay bastantes lagunas respecto a la historia del órgano. Se sabe poco del órgano hidráulico, pero casi que a veces sabemos menos de la evolución que tuvo el órgano en la época medieval, en los siglos 8, 9, 10. Sabemos bastante poco. Y tampoco tenemos claro muchas veces cómo llega la iglesia, si es que hay alguna orden pues que tiene acceso al instrumento y luego lo lleva al monasterio y lo empiezan a utilizar, porque bueno, la iglesia no quería instrumentos dentro de los templos, entonces el uso también tendría que ser al principio nada litúrgico, completamente extralitúrgico. Luego sabemos pues que a veces alternaba, a veces se acompañaba, pero eso ya es bastante posterior. Entonces aquí, bueno, pues como quería hablar un poco de la evolución del órgano, por eso de la ingeniería, ¿no? Sí que son ingenieros, ¿verdad? Los organeros. Aquí vemos la reconstrucción de unos fuelles de cuña, unos pequeños fuelles de cuña, y bueno, hablo un poco de diversas fuentes que conservamos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fuente de Diversarum Artium del monje Teófilo, fuente del siglo XI, y bueno, aquí nos hablan de los fuelles, de los tubos, los fuelles de fragua reunidos para que el flujo del aire sea continuo, mientras que dispensa el aire el otro se recarga, o sea, un poco como los grandes fuelles que hemos visto antes, pero esto para un órgano mucho más pequeño, claro. Pensad que los fuelles que hemos visto antes son para un gran órgano barroco francés, a veces con 5 teclados. O sea que, y cuando se sacan muchísimos registros, el instrumento necesita muchísimo aire. Luego nos habla también de los tubos, nos habla de la armonización, que es la forma que dan los organeros a cada tubo. Yo estuve una vez en el taller de Federico Acitores, verano, me dio por ir, pues voy a ir por allí. Y aparte de que a veces iba a afinar, pero me llevó a la sala de armonización y estuve varios días intentando armonizar 5 tubos del mismo registro sin que octaveasen, sin que ni pasarme ni por arriba ni por abajo, pero lo que conseguí al final de los 5 días que estuve fue que cada tubo tenía un sonido diferente, estaba perfectamente armonizado, pero que me hubiese gustado ese papel. Y luego también nos habla de la extensión nos habla de los secretos de correderas por notas, que eso quiere decir que yo toco una nota y en realidad es como que estoy tirando de una corredera. Eso se hará con los registros posteriormente. También pasaba en los órganos romanos. De hecho, cuando yo tocaba el órgano hidráulis, lo que hacía era tirar como de una chapita y se corría la chapita y entonces coincidía con los tubos. Es justo lo contrario de lo que luego fue en la construcción del mecanismo de los órganos. Tenemos el tratado de Arnold de Sbolle, que él nos habla de los secretos de canal por nota y válvula única. Aquí, ¿qué nos está queriendo decir Sbolle, Arnold de Sbolle?
Pues que estos instrumentos no tenían registros, tenían ya la válvula por cada nota. Antes teníamos una corredera y ahora tenemos una válvula, y esa válvula es la que va a permitir que el aire pase. Esta es la válvula que tiene cada nota. Antes eran unas tablitas correderas que tenían diferentes agujeros. Normalmente no coincidían los agujeros, pero si tú la corrías, pues coincidía. ¿Lo comprendéis? No. Correderas, unas tablitas pequeñitas correderas. Y ahora lo que tenemos es esto, una válvula, una tapita. Nosotros tiramos de la tapita y dejamos el paso del aire. Y aquí estarán lo que ya vendrá más tarde, lo que ya explicaré más tarde. Aquí, ¿qué pasaba? Aquí no hay registro, aquí todos los registros suenan a la vez. A esto se le llama Blockberg, es el órgano medieval. Todos los registros sonaban, no había registros diferentes, sino que había diferentes hileras de tubos con diferentes armónicos y sonaban todos los tubos por nota. ¿Entendéis? Sí, sí. No había registros. Y no hay posibilidad de que Blockberg. sonara uno solo. ¿Pulsas una tecla que suene un solo tono? No, en estos órganos no. El Blockberg es el órgano medieval. Sí. Y hasta el órgano barroco, que ya empiezan las nacionalizaciones de los órganos van a ser así. Todos estaban, pues eso, en bloque, porque se dice que sonaban en bloque porque sonaban todos los registros a la vez. No había registros, como podéis ver aquí. Esto se abre, aquí hay aire, aquí hay aire a presión, entra el aire y sale por los tres tubos. Ese es el órgano medieval. Eso es al pisar la tecla. Al pisar la tecla se abre la válvula, ¿no? Sí, eso es lo que hacemos también hoy, ¿eh? Nosotros los organistas nos dedicamos a bajar, a abrir y a cerrar válvulas. Eso siempre se lo digo a mis alumnos, para que sean conscientes de lo que tienen entre manos, ¿no? Voy a ir bastante rápido, ¿no? Porque es como... Ah, no, todavía no es tan tarde. Yo pensaba que era mucho más tarde. Que aquí tengo que son y 27. Vale. Y tenemos otra cosa interesantísima en el Tratado de Sbole, que son los secretos diatónicos, que son los que no son los cromáticos, los que os he enseñado antes, que era sol, fa sostenido, fa, mi bemol, etc., ¿no? Y la reducción, sobre todo. Cuando yo tocaba el órgano de Hidraulis, tenía aquí el do y todos los tubos del do, de los diferentes registros del do, el re y todos los tubos del re. Por eso las teclas son tan anchas, porque dependen de los tubos, del tamaño de los tubos. Ahí juegan un gran papel. Aquí no, aquí se inventan un sistema de varillas y molinetes que lo que van a hacer es permitir que yo tenga un teclado aquí, pero luego los tubos de esas notas, pertenecientes a esas notas, estén en otros sitios. No necesito que haya tecla, tubo, tecla, tubo, tecla, tubo, como ocurre en el piano. En el piano tenemos tecla, cuerda, tecla, cuerda. En el órgano no, tenemos tecla y para allá. Que de hecho en el órgano, cuando tocamos los órganos barrocos españoles, las lengüetería, para que haga bonito fuera, pues están de manera, las teclas son aquí el do y allá es un do sostenido, aquí el re y aquí el re sostenido, o mi bemol, etc., ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, re, do, re, do, re, do, y do, re, y suena muchísimo además, porque claro, son registros de lengüetería, de batalla, trompetas enteras y verdaderas, y como que el que lo toca por primera vez le choca muchísimo la acústica, la sonoridad. Y luego tenemos también la cadereta de espaldas. La cadereta de espaldas, bueno, no os he explicado los órganos, ¿por qué ahora mismo tienen 3 teclados o 4 teclados? O ¿qué hacen esos teclados? Porque yo, por ejemplo, cuando llegué a Málaga a trabajar, daba
clases de piano, de órgano a pianistas, como instrumento afín, y les preguntaba, bueno, este instrumento tiene 2 teclados, ¿por qué? Y dice, bueno, pues que empieza aquí y luego sigue aquí arriba. Como en el piano, ¿no? Claro, el teclado es más corto, entonces decía, no, pues esto es que empieza aquí abajo, y luego termina aquí arriba. Pues, ¿es así? No. ¿Y para qué tenemos diferentes teclados? Para los registros, ¿no? Son tus órganos de tubos Bueno, os oigo, como habléis tan bajito. que serán diferentes juegos de tubos para... Son como diferentes órganos. Tenemos diferentes órganos en uno. En Francia, por ejemplo, los grandes órganos de la catedral de no sé cuántos. Vemos solo una caja y un órgano en realidad. Pero claro, dentro hay, por ejemplo, cuatro cuerpos o 5 cuerpos. ¿Y eso qué quiere decir? Porque tenemos el cuerpo principal, que es el órgano mayor, el que tenemos en las fachadas de los instrumentos. A veces tenemos, luego lo veremos, pero un órgano aquí, un cuerpo de tubos aquí, que se llama el órgano de pecho, en órganos sobre todo barrocos alemanes, nórdicos. Y otro cuerpo que suelen tener bastantes órganos, no todos, pero sí bastantes, es la cadereta de espaldas. Aquí en España solo lo tenían las iglesias más ricas, con más poder. Véase la Catedral de Cuenca, la Catedral de Málaga, la Catedral de Palencia, la Catedral de... seguro que la de León tenía, pero no conozco el instrumento, que había barroco, que seguro que era maravilloso. Y la cadereta viene de cadera, está a la altura de la cadera. Nosotros estamos tocando un órgano, aquí tenemos el órgano, y lo que se inventa, lo que nos habla Esbole, es que hay un cuerpo del órgano que está aquí, es como un órgano más chiquitito. Claro, es una evolución incesante. Entonces, claro, al principio tenían un órgano más pequeño, luego tenían el gran Blockberg, el gran instrumento que sonaba con muchísimos registros. Pues luego tenían otro para acompañar, más pequeñito. Claro, ¿qué hicieron? Reunieron los instrumentos, un teclado aquí, otro aquí, y no te tienes que mover del sitio. Imaginaos que tienes que acompañar, tienes que alternar, o tienes que acompañar, pues tienes que tocar igual sobre todo cuando acompañas tienes que tocar con un órgano que suene menos. El Blockberg suena muchísimo, no puedes tocar con eso con un coro, entonces tienes que irte corriendo al Blockberg. ¿Qué hicieron? Pues reunieron los teclados, pues más ingeniería, más invenciones, más evolución. Este es el órgano más antiguo que tenemos en funcionamiento y está en la Basílica de San Valer, en Suiza, en Sion. ¿Lo conocéis? Es una pasada porque hay que subir andando y es una montañita. Yo no he estado, lo he visto solo por imágenes, pero tengo muchísimas ganas de ir y poder tocarlo, porque bueno, pues en fin, como organista pues tengo la mayor de las curiosidades por tocar el órgano, además que tiene una apariencia buenísima, ¿no? No sé. Además, estando en Suiza seguramente esté perfectamente cuidado, perfectamente mantenido, vamos, o sea, y esté, vamos, perfectamente restaurado, todo, esté perfecto. Tiene las tapas para que funcione, ¿verdad? ¿Cómo? Las tapas. Las tapas, sí. Esto es la típica forma de órgano medieval. Tenemos algunas formas así también, órganos medievales, en la SEO o en la Catedral de Mallorca. Ya, luego veremos un órgano medieval más adelante español, creo que lo tengo aquí. Y bueno, los teclados, ¿veis los teclados? Aquí otra fuente, según Pretorius, el Syntagma Musicum, nos habla del teclado de los tiples, el teclado del tiple inferior, o sea, mano y pie. Y solo esa extensión. Y bueno, como curiosidad, una de las partituras más antiguas que conservamos.
todo era tradición oral. Entonces las fuentes que tenemos son tan pocas que es realmente difícil llegar a conclusiones. ¡Ay, qué mal se ve! Bueno, este es el sistema más de órgano mecánico. Hay varias transmisiones en los órganos. Tenemos la mecánica, que es este sistema, varillas y molinetes. Esta varilla, yo estoy tocando esta tecla de aquí, no sé cuál es, bueno, da igual. Y lo que me hace es abrir esta válvula. Y estos son las canales, todo esto. Todo esto son las líneas de las notas, ¿no? Todo esto. Y aquí, en contraposición, están las líneas de los registros. Entonces, tenemos un registro, otro registro, otro registro, otro registro. Y tenemos todo para la misma nota. ¿Lo veis? Y estas son las correderas. Cuando yo tiro del registro, normalmente es que no se ve muy bien. Normalmente no coincide aquí se ve, no coincide el agujero del secreto y del tubo, que estará aquí arriba, con el agujero del orificio de la corredera. Esto es la corredera de los registros. Entonces, ese registro no está fuera, no coincide, no suena. Sin embargo, aquí hemos tirado de se ha movido, esto se llama cigüeñal, y entonces aquí sí que coincide, y es lo que hace que se permita el paso del aire. El órgano renacentista. El órgano renacentista, bueno, casi barroco también, ¿no? ¿Dónde está esto? En la Catedral de Salamanca. Es una joya, no hay casi nada, o sea, material sonoro no hay nada, y tampoco es que las autoridades se preocupen mucho de recuperar el órgano más antiguo que tenemos en España. Sería bastante bueno, ¿no? Tenemos también una tabla de Blockberg, es un Blockberg, en la iglesia de Castromocho, en Palencia, pero solo una pequeña tabla del secreto. ¿Veis? Aquí es la estructura el esquema de la repartición de los tubos dentro del instrumento. Y que eran instrumentos bastante verticales, delgaditos y verticales. Ese órgano no suena. No funciona. No tiene tubos, no tiene material sonoro. Han hecho una réplica de él. Ha construido una réplica de él. Ah, sí, en Cuenca. Ahora está en Cuenca. Pero en Cuenca. Y leí que es de un particular. Está prestado Pero está en Cuenca. Pero no, donde tendrían que hacerlo es allí mismo, con el material que hay, mobiliario ya, ¿no? Los tubos que aparecen en torno a 1500, claro, también las familias de los tubos van surgiendo, no se inventan todos los tubos desde el principio. Tenemos tanto tubos de las flautas, diversas flautas, abiertas cónicas, abiertas de madera, tapada de chimenea, ¿lo veis? Bien, chimenea, y los tapados de madera. Una pregunta rápida. Sí. Voy a bajar para el final. ¿En esos cerrados son de todos cerrados? Sí. Como no sale el aire, al ser diferente. Explota el tubo. Sí, luego a ver, luego saldrá el aire por aquí, pero vamos, que el aire vibra por aquí. Desde arriba se presiona para calcular también el sonido, ¿no? En las de madera se ajusta. Para ajustar los sitios. Se ajusta. Lo que hace es la afinación. Sí, para afinar. Esa es la afinación. Sí, sí. Cuanto más vibra, cuanto menos, o sea, depende de pues dónde esté el tapón, pues eso es la afinación. Y los otros se hacen con unos conos, tanto cóncavos como convexos, abriendo y cerrando la parte de arriba, los tubos cilíndricos. Estar cerrados no se puede decir y no se Explotan los tubos. Y esto volvemos a ir al Dome 2, al Tratado del arte de hacer órganos en Francia. Vemos aquí
ya cómo ha evolucionado todo el instrumento, ¿no? De instrumentos que tenían todas que tenían todas las hileras, no tenían registros, a esto que ya tenemos muchísimos registros. Bueno, todo esto tiene una evolución muy lenta, pero incesante. Y luego, pues eso, tenemos el gran órgano, que es lo que situaríamos justo aquí arriba, el positivo de espalda, que es lo que está detrás del organista, y el órgano de ecos, que puede que esté aquí arriba. El órgano de ecos suele ser una cosa que está arriba, para hacer, evidentemente, ecos. Y tenemos el Bergprinzip, estos son los órganos alemanes. Esto quiere decir que vamos a organizar el órgano de una manera bastante concreta. Aquí tendremos el órgano mayor. ¿Veis? Aquí sí que se ven varios órganos, ¿verdad? Son como varios cuerpos. Aquí se diferencian muy bien. Esta es la cadereta de espaldas, el Richtpositiv en Alemania. Esto es el Hauptwerk, que es el programa del nuevo instrumento que tenemos, Hauptwerk, teclado principal. Y estas son las torres del pedal. Y si hubiese, aquí tenemos un pectoral, que es el cuerpo que está justo delante y arriba, un poco encima del organista. Es un teclado que suena bastante menos, aunque esté cerca del organista. Y ocurre una cosa, que en los órganos alemanes, a diferencia que en los españoles, la cadereta, o positivo de espaldas, es muy poderosa. A veces suena tanto como, no tanto, pero tiene una presencia bastante notable. No es como nuestra cadereta de espaldas, que a veces es casi más bien para hacer ecos o... Bueno, en fin, que es para un cuerpo infinitamente mucho menos sonoro. Y por fin vamos a tener al órgano ibérico, y la característica más propia de este instrumento son los tubos colocados en sentido horizontal en la fachada del instrumento. ¿Cómo se llaman estos tubos? Batalla, lengüetería de batalla, lengüetería horizontal, trompetería también. Esto se lo inventó un señor que se llama Fray José de Echevarría. Murió terminando el órgano de Palencia, era franciscano y está enterrado en el convento de San Francisco de Palencia. Y se le ocurrió que los registros que había de lengüeta en el interior del instrumento, sacarlos afuera. Y bueno, pues había un género en el siglo XVII que eran las batallas, que era un género muy, pues obras casi programáticas, ¿no? Muy descriptivas, ¿no? Pues ahora vienen estos, ahora la victoria, ahora estamos en calma, ahora... y estos registros, que surgieron en la segunda mitad del siglo XVII, evolucionaron colosalmente durante todo el siglo XVIII y han sido nuestro gran rasgo, ¿no? Nuestro gran signo de identidad. Si veis estos tubos en otros órganos que no sean ibéricos, es decir, españoles y portugueses, eso es robado. No es robado, claro que no es robado. Pero bueno, oye, hay que decirlo. Se nos ocurrió a nosotros, ¿por qué no? Y es una pena, creo que esta obra no se puede escuchar. Aquí todas las proporciones con las que hacen los instrumentos son verdaderas obras de arte y de arquitectura, porque es que, bueno, este instrumento, esta persona que está aquí está elevada, ¿eh? En realidad el instrumento empieza aquí y casi aquí. Fui a mogollón de clases cuando estaba haciendo el máster, de hecho hice mi examen final aquí y es la hora que creo que no va a sonar. Y casi no se ve, vamos, hay casi que ponerse puntillas para ver. Es un instrumento colosal. Estuvo Mozart, Liszt, Mendelssohn. No va a sonar, ¿verdad? Si de aquí. Es que este creo que sea...